Bienvenidos a Caminos Oscuros. Antes de comenzar, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde nos estás viendo esta noche. Espero que estés en un lugar con buena luz, porque lo que vas a escuchar hoy no es para leerlo a oscuras. La gente habla mucho de los capos, los convierten en leyenda, en corridos, en series de televisión. Se romantiza el poder, el dinero, el miedo que generan. Pero hay cosas que no salen en los corridos, cosas que los que estuvieron cerca de esos hombres se llevan a la tumba o guardan en silencio durante años antes de atreverse a contarlas. Hoy tenemos 3 relatos, 3 voces distintas, 3 personas que trabajaron, de una forma u otra, en la órbita de uno de los hombres más poderosos del país, y que vieron cosas que ningún corrido, ninguna serie, ningún periodista ha contado. Porque hay verdades que no se miden en armas ni en territorios. Hay verdades que solo se sienten en la oscuridad, cuando estás solo y algo en el aire te hace saber que no, todo lo que existe puede verse. Prepárense, comenzamos. Relato 1. Lo que cambia en los ojos. Me llamo Rodrigo Alcántara. Tengo 44 años. Llevo 4 viviendo en otra ciudad con otro trabajo y otra vida. Antes trabajé durante 6 años como parte del equipo de seguridad personal del patrón. No voy a decir su nombre, no hace falta. Los que estuvieron en ese mundo saben de quién hablo. Los que no estuvieron no necesitan saberlo. Entré al negocio a los 28 años por una cadena de decisiones que en ese momento me parecieron lógicas y que hoy entiendo como lo que eran. Una serie de pasos hacia un lugar del que es muy difícil salir. Empecé en labores de seguridad en propiedades de personas que prefiero no mencionar. Me fue bien. Era bueno en el trabajo, puntual, discreto, confiable. Esas 3 cosas valen mucho en ese mundo. A los 31 me acercaron para ofrecerme algo diferente. Seguridad directa, primer círculo, el patrón mismo. Lo que te voy a decir puede sonar raro, pero estar cerca de ese hombre era una experiencia que no se parece a nada que haya vivido antes o después. No solo por el poder que emanaba, aunque eso estaba ahí, en cada cuarto que entraba, en cada persona que lo miraba. Era algo más, una presencia, como si el aire alrededor de él fuera distinto al aire del resto del mundo. El primer año no noté nada fuera de lo ordinario. Trabajo rutinario, traslados, reuniones, propiedades. El patrón era un hombre de pocas palabras, mirada fija, que cuando te hablaba directamente te hacía sentir que eras la única persona que existía en ese momento, para bien o para mal. Lo raro empezó en el segundo año. Fue en una propiedad en las afueras de Zapopan. Una casa grande, bien construida, con jardines que se mantenían perfectos, aunque rara vez había visitas. Llevábamos 3 días ahí. El patrón tenía reuniones. Nosotros hacíamos guardias. Rutina normal. La tercera noche me tocó turno interior. Estaba sentado en la sala principal cuando lo escuché bajar las escaleras a las 2 de la mañana. No era raro. A veces no dormía bien y bajaba a sentarse, a hacer llamadas, a pensar. Le teníamos preparado café siempre. Bajó al comedor. Se sentó. No me pidió café. No me habló. Solo se sentó frente a la mesa vacía y se quedó mirando hacia la pared del fondo. Me puse de pie despacio. ¿Necesita algo, señor? No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, tardó lo suficiente como para que el silencio ya se hubiera vuelto incómodo. Siéntate, Rodrigo. Me senté frente a él. La mesa era larga. Estábamos uno en cada extremo. ¿Cuántos años tienes?, me preguntó. 32, señor. ¿Tienes familia? Sí. Esposa. Un hijo. Asintió muy despacio, como si esa información confirmara algo que ya sabía. ¿Has sentido que hay momentos en los que sabes que algo va a pasar antes de que pase? La pregunta me tomó completamente fuera de guardia. No supe qué responder. A veces, contesté, porque era lo más neutral que se me ocurrió. Yo siempre, dijo, desde niño, siempre supe cuándo alguien iba a morir. Siempre supe cuándo había peligro antes de que apareciera. Pensé que era intuición, que todos la tenían igual. Luego entendí que no. Me quedé callado. ¿Tú crees en esas cosas?, me preguntó. Sus ojos me miraban fijo. Era la primera vez que tenía una conversación real con él, después de 2 años de trabajar para él. No supe si era una prueba o si hablaba en serio. Hay cosas que no entiendo, respondí con cuidado.
Asintió de nuevo. Hay cosas que no deberías entender todavía, dijo, y se levantó. Subió las escaleras. La conversación terminó tan abruptamente como había empezado. No le conté eso a nadie. En ese trabajo, lo que el patrón te dice en privado, se queda en privado, siempre. 3 semanas después fue cuando noté lo de los ojos. Estábamos en otra propiedad, en una reunión con varios hombres importantes. Yo hacía guardia interior, a 2 metros del patrón todo el tiempo. La reunión era tensa. Había desacuerdos sobre territorios, sobre dinero, sobre traiciones reales o imaginadas. La clase de reunión donde en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. En un momento de mucha tensión, cuando uno de los hombres golpeó la mesa y se puso de pie, el patrón simplemente lo miró. No dijo nada, solo lo miró. Y yo vi algo que hasta hoy no puedo explicar. Sus ojos cambiaron. No cambiaron de expresión. Cambiaron físicamente. Por un segundo, menos de un segundo, sus pupilas se dilataron de una forma que no correspondía a la luz de la habitación, como si algo detrás de ella se hubiera encendido, un brillo que no debería estar ahí. El hombre que estaba de pie se detuvo a medio gesto. Se quedó inmóvil. Luego se sentó despacio, como si sus piernas hubieran decidido solas que pararse no era una buena idea. La tensión de la sala se cortó como con un cuchillo. Nadie más parecía haber notado nada. O si lo notaron, no lo dijeron. Yo no lo dije. Seguí en mi posición rígido, mirando el punto fijo que nos enseñan a mirar durante las guardias. Pero por dentro, estaba procesando lo que acababa de ver. Esa noche hablé con Marcos, otro del equipo que llevaba más tiempo que yo en el primer círculo. Era un hombre de 40 y tantos, pelo entrecano, cara seria, de los que no se asustan fácilmente. Marcos, le dije, ¿tú has notado algo raro en el patrón? ¿Alguna vez? Me miró de una forma particular, no de sorpresa, de reconocimiento. ¿Qué notaste tú?, me preguntó. Sus ojos. En la reunión de hoy. Marcos soltó el aire despacio por la nariz. Se quedó callado un momento. Luego dijo, yo llevo 5 años aquí, y te voy a decir algo que no deberías repetir. Hay momentos en los que siento que la persona a la que cuidamos no es siempre la misma persona. ¿Cómo que no es la misma persona? No me refiero a que sea otra persona físicamente. Me refiero a que hay veces, pocas, muy pocas, en las que lo miro y es como si estuviera ahí y al mismo tiempo no estuviera. Como si hubiera algo más también en el cuarto, ocupando el mismo espacio. No volví a hablar del tema con Marcos, no en esa noche ni después. Pero la conversación me quedó grabada porque puso palabras a algo que yo había sentido sin poder nombrarlo. Los meses siguientes presté más atención. Aprendí a distinguir. Había un patrón de comportamiento ordinario, decisivo, directo, frío. Y había otro estado menos frecuente que ocurría en ciertos momentos, generalmente de noche, generalmente en silencio. En esos momentos había algo diferente en cómo se movía, en cómo hablaba, en cómo lo rodeaba el aire. En 2 ocasiones vi de nuevo lo de los ojos. Ambas veces en situaciones de tensión máxima. Ambas veces el efecto fue el mismo. La tensión se rompía, la habitación cedía, como si algo hubiera cambiado las reglas del juego, sin que nadie lo hubiera pedido. No soy una persona supersticiosa. Crecí en una familia normal, católica, pero sin fanatismos, y nunca le había dado demasiado peso a las cosas que no podían explicarse con lógica. Pero esto era difícil de ignorar. La experiencia que más me marcó ocurrió en el 4.º año. Habíamos tenido una semana muy pesada. Operativos, movimientos inesperados, información que llegaba tarde. El patrón estaba más silencioso que de costumbre, menos reuniones, más tiempo solo en sus habitaciones. Una noche me tocó turno en el pasillo del 2.º piso, cerca de su habitación. Era la 1 de la mañana, todo quieto. Escuché su voz. Hablaba, pero no había nadie con él en la habitación. Lo sabía porque yo había sido el último en entrar para verificar el perímetro, 10 minutos antes. La puerta estaba cerrada, pero podía escucharse la voz a través de ella. Hablaba en voz baja, tranquilo, como si tuviera una conversación normal. Me acerqué despacio a la puerta. Hablaba, pero yo solo escuchaba su voz, no la de nadie más.
La conversación duró quizás 5 minutos, luego el silencio. Luego escuché pasos dentro de la habitación acercándose a la puerta. Me alejé rápido de vuelta a mi posición en el pasillo. La puerta se abrió. El patrón asomó la cabeza. Me miró. Yo lo miré. Sus ojos eran normales. Todo normal. ¿Hay algo?, me preguntó. No, señor. Todo tranquilo, asintió. Cerró la puerta. Nunca supe con quién hablaba. Nunca pregunté. Hay preguntas que en ese trabajo no se hacen porque la respuesta, sea cual sea, solo puede complicarte la vida. Salí del negocio un año después. No de golpe, no de un día para otro. Fue un proceso largo que no voy a detallar. Lo logré. Cambié de ciudad, cambié de trabajo, empecé desde cero. Pero no olvidé los ojos, no olvidé la conversación de las 2 de la mañana, no olvidé lo que dijo Marcos, no olvidé la voz en la habitación cerrada. Y a veces, cuando me llega el recuerdo, me pregunto qué era realmente lo que cuidábamos cuando creíamos que lo estábamos cuidando a él. Si el poder que tenía ese hombre era solo suyo, o si había algo más detrás de él, algo que lo había elegido, que lo acompañaba, que hacía cosas a través de él. Nunca llegué a una conclusión. Solo sé que en 6 años de trabajo, de cientos de hombres peligrosos que vi entrar y salir de reuniones, de situaciones donde el peligro era real y concreto, nunca sentí tanto miedo como en esos 3 momentos en que sus ojos cambiaron. Porque en esos momentos no estaba mirando a un hombre, estaba mirando a otra cosa. Y esa cosa me devolvió la mirada. Relato 2. Los números que no cuadraban. Mi nombre es Elena Gutiérrez. Tengo 39 años. Soy contadora certificada y llevo 7 años alejada de todo lo que voy a contar. Hoy trabajo en una firma pequeña de contabilidad en una ciudad que prefiero no mencionar. Mi vida es tranquila, ordenada, predecible. Todo lo contrario de lo que fue durante los 4 años en que manejé parte de las finanzas de una organización que tampoco voy a nombrar directamente. Llegué a ese trabajo por un contacto. En ese mundo no llegas de otra forma. Alguien me recomendó. Alguien dio garantías de que yo era confiable, discreta, competente. Y lo era. Por eso duré 4 años. No voy a hablar de los números que manejaba, ni de lo que significaban. Eso lo guardo para mí. Lo que voy a contar es otra cosa. Algo que pasó dentro de ese trabajo que no tenía que ver con los números reales, sino con algo que encontré dentro de los números que nadie me había dicho que estaba ahí. El patrón de esa organización era un hombre que yo nunca vi directamente. Trabajaba con intermediarios, con capas de personas entre él y yo. Así funciona. Pero sus decisiones llegaban hasta mí en forma de instrucciones financieras, movimientos de recursos, asignaciones de presupuesto. Los números cuentan historias. Eso lo sabe cualquier contador que presta atención de verdad. Durante el primer año y medio todo era lógico. Movimientos grandes, estructuras complejas, pero lógicas, con patrones predecibles. Podías anticipar más o menos lo que iba a llegar la semana siguiente basándote en lo que había llegado la semana anterior. En el segundo año empecé a notar algo. Había decisiones financieras que no seguían ningún patrón, movimientos que llegaban sin previo aviso y que, vistas desde afuera, parecían aleatorias. Recursos que se asignaban a lugares sin operación activa. Dinero que llegaba a cuentas que según todos los registros no deberían existir, conectadas a personas que no aparecían en ningún organigrama. Pregunté a mi contacto directo. Me dijo que no me preocupara, que el patrón tenía visión de largo plazo, que no todo se explicaba en el corto plazo. Seguí trabajando, pero seguí poniendo atención. Y entonces empecé a ver algo que me heló la sangre no de golpe, sino poco a poco, como cuando el agua va subiendo y no te das cuenta hasta que ya te llega al pecho. Las decisiones aparentemente aleatorias tenían un patrón, solo que el patrón no era financiero, era temporal. Cada movimiento raro correspondía a una fecha específica, y las fechas, cuando las alineé todas, tenían algo en común. Eran fechas en que algo importante había ocurrido o iba a ocurrir, cosas que en el momento de la transacción todavía no eran públicas. Déjame explicarme mejor. Había un movimiento de recursos hacia una región específica, hecho con semanas de anticipación, que correspondía exactamente
a un evento que pasó después en esa región. Un evento que en el momento de la transacción nadie podría haber predicho públicamente. Había una asignación presupuestaria a un grupo de personas, hecha con 10 días de anticipación, que correspondía exactamente a una operación que esas personas llevaron a cabo 10 días después. Hasta ahí podría explicarse. Planeación, anticipación. Eso tiene sentido en cualquier organización. Pero había otros movimientos que no tenían esa explicación. Había recursos que se asignaban a personas que, al momento de la asignación, no tenían ningún rol activo, y que 2, 3, 4 semanas después adquirían ese rol de manera repentina, por circunstancias que no podían haber sido planeadas con tanta anticipación, porque dependían de factores externos, imprevisibles. Era como si alguien estuviera viendo el futuro y tomando decisiones basadas en él. Pasé semanas revisando mis propios análisis, buscando el error. Pensé que estaba construyendo patrones donde no los había, que era el cansancio, que era la paranoia que ese trabajo inevitablemente genera. Revisé todo 2 veces, 3 veces. El patrón seguía ahí. La noche que terminé de confirmarlo me quedé sentada frente a mi computadora durante 1 hora sin poder moverme. No de miedo, o no solo de miedo, de algo más, difícil de nombrar, una especie de vértigo, como cuando miras hacia abajo desde una altura que no esperabas que fuera tan grande. Había 2 explicaciones posibles. Una, que la organización tenía una red de inteligencia tan sofisticada, tan profunda, que podía anticipar eventos con semanas o meses de anticipación, con una precisión que ningún sistema de inteligencia del mundo ha logrado públicamente. 2, que la persona que tomaba esas decisiones no las tomaba basándose en información humana. La primera explicación era posible, incómoda, pero posible. La segunda no debería serlo, y sin embargo era la que más cuadraba con los números. Lo que hice a continuación fue probablemente la decisión más estúpida de mi vida profesional, aunque también entiendo por qué la tomé. Soy contadora, los datos me hablan, y cuando los datos te dicen algo que no tiene lógica humana, la respuesta correcta no es ignorarlos. La respuesta correcta es seguir el hilo. Empecé a documentar todo en una libreta personal que guardaba fuera de las instalaciones. Cada movimiento inexplicable, cada correlación temporal, cada vez que los números anticipaban algo que no debería poder anticiparse. En 8 meses llené 94 páginas, y al final de esas 94 páginas había algo que no había buscado encontrar. Había un patrón dentro del patrón. Cada decisión inexplicable del patrón ocurría después de una secuencia específica. Primero, una reducción en actividad durante 48 horas, menos reuniones, menos movimiento, casi retiro, y luego al tercer día la decisión, siempre el tercer día, como si necesitara un periodo de, no sé cómo llamarlo, consulta, recepción, como si en esas 48 horas de quietud estuviera recibiendo información de algún lado, y al tercer día la procesara y actuara en consecuencia. Me tomó tiempo entender qué me perturbaba realmente de ese patrón. No era la regularidad, era lo que sugería. Un humano que toma buenas decisiones las toma basado en información, experiencia, intuición acumulada. El proceso es interior. Las fuentes son externas, sí, pero la síntesis es suya. Este patrón sugería algo diferente. Sugería que las fuentes también eran externas, pero de una forma que no podía explicarse con ninguna estructura de inteligencia convencional. Lo que el patrón sugería era que alguien o algo le decía qué iba a pasar, y él escuchaba y actuaba. Quemé la libreta, no porque tuviera miedo de que la encontraran, aunque ese miedo también estaba. La quemé porque había llegado a un punto donde seguir mirando era peligroso para algo más que mi seguridad física. Había llegado al borde de algo que no estaba segura de querer ver completamente. Salí del trabajo 6 meses después. Usé una excusa que no levantó sospechas. Me fui ordenadamente, con el tiempo necesario, sin dejar puntas sueltas. Pero antes de irme, hice una última cosa. Revisé los registros de movimiento del patrón durante los 2 años de datos que tenía. Las 48 horas de retiro que precedían cada decisión grande. Busqué una correlación geográfica. ¿Dónde estaba en esas 48 horas? Siempre en el mismo lugar.
Una propiedad que aparecía en los registros únicamente como La Sierra, sin dirección exacta, sin coordenadas, solo ese nombre. Nunca encontré dónde quedaba esa propiedad. Nunca lo busqué activamente tampoco. Había cosas que era mejor no saber con precisión. Pero la imagen se quedó conmigo. Un hombre poderoso, retirándose cada cierto tiempo a un lugar sin nombre en algún punto de la sierra, pasando 48 horas en silencio o en conversación con quien sea que le hablara ahí, y regresando con certezas que nadie sin acceso a fuentes imposibles podría tener. ¿Qué era la sierra? ¿Un lugar de meditación? ¿Una fuente de inteligencia humana de alto nivel? ¿Algo que no entra en ninguna de esas categorías? No lo sé, no lo sabré. Lo que sí sé, lo que los números me dijeron con una claridad que ningún análisis contable debería producir, es que el hombre que dirigía esa organización tomaba sus decisiones con una información que no era de este mundo. O si era de este mundo, venía de una parte de él que prefiero pensar que no existe. Porque si existe, entonces hay cosas mucho más antiguas que el dinero y el poder que mueven este mundo. Y si esas cosas existen, el hecho de que se alineen con un hombre como el patrón es la parte que más me cuesta dormir. No porque el patrón me diera miedo, porque lo que estaba detrás de sus decisiones, sí. Relato 3. El traslado de las 3 de la mañana. Me llamo Aurelio Vargas. Tengo 51 años. Fui chofer durante 7 años. No de cualquier persona, del patrón. Chofer personal, primer círculo. Lo que eso significa es que yo lo transportaba a él directamente, en los traslados más delicados, a los lugares que nadie más necesitaba saber que existían. Soy un hombre práctico. Crecí en un rancho en Jalisco, trabajé desde los 15 años, aprendí a manejar todo tipo de vehículos, aprendí a ser puntual y a no hacer preguntas. Esas 3 cosas me llevaron hasta donde llegué. No soy supersticioso. Mi padre nunca lo fue. Mi abuelo tampoco. En mi familia las cosas son como son. El trabajo es trabajo. La vida es lo que uno hace con el tiempo que tiene. Y lo que no se puede ver no existe o no importa. Digo esto porque lo que voy a contar no encaja con la persona que soy. Y he pensado muchas veces en no contarlo, precisamente por eso. Porque me obliga a decir cosas que contradicen todo lo que creo sobre el mundo. Pero lo voy a contar porque no contarlo tampoco resuelve nada. Y porque hay algo que siento que necesita ser dicho, aunque sea una sola vez, aunque sea en un lugar como este donde la gente escucha historias de noche y puede decidir si son reales o no. El traslado que me cambió ocurrió en octubre. No voy a decir qué año. Era de noche, tarde. Habíamos salido de una propiedad cerca de las 2 de la mañana. Destino. Otra propiedad a unas 4 horas de distancia por carretera libre, no autopista. El patrón prefería las carreteras libres para ciertos traslados. Menos casetas, menos registros. Éramos 3 vehículos. Yo manejaba el del patrón. 2 camionetas de seguridad, una adelante y una atrás. Comunicación por radio cada 15 minutos. Ruta marcada. Todo normal. El patrón viajaba siempre en silencio. Nunca hablaba durante los traslados a menos que fuera necesario. A veces dormía. Esa noche iba despierto mirando por la ventana. Lo podía ver en el espejo retrovisor. Las primeras 2 horas transcurrieron sin novedad. Carretera vacía, noche despejada, comunicación normal con las escoltas. El patrón seguía mirando por la ventana. A la tercera hora, un poco antes de las 3 de la mañana, pasamos por un tramo de carretera que atravesaba un cerro. Era una zona sin poblados cercanos, pura vegetación a los lados, curvas. Lo habíamos recorrido antes sin problema. Fue ahí. La camioneta de adelante frenó de golpe. Me detuve también por reflejo, aunque no vi ningún obstáculo. Por el radio llegó la voz del jefe de escolta. «¡Alto! ¡Alto! Hay algo en el camino». «¿Qué hay?», pregunté. Silencio en el radio por 3 o 4 segundos. Luego, «No sé, quédense ahí». Encendí las luces altas. El camino adelante estaba vacío, limpio, nada en la carretera. Miré por el retrovisor. El patrón ya no estaba mirando por la ventana. Estaba mirando hacia el frente, completamente rígido, con una expresión que en 7 años nunca le había visto. «Patrón, ¿está bien?», le pregunté. No respondió. Por el radio llegó de nuevo la voz del escolta. «Aquí delante hay algo raro. No sé cómo describir.
Hay una figura. ¿Una persona? No parece persona. Es como una sombra, pero parada en el centro del camino. Mis luces la alcanzan, pero no la iluminan bien. ¿Qué significa que no la iluminan bien? Que las luces llegan hasta donde está, pero no se refleja normal, como si absorbiera la luz. Detrás de mí, la voz del segundo escolta. Yo también la veo desde aquí. No se mueve. Lleva parada desde que frenamos. Me quedé sin saber qué hacer. En ese trabajo tienes procedimientos para casi todo. Para emboscadas, para retenes, para fallas mecánicas, para heridos. No tienes procedimiento para esto. Miré de nuevo al retrovisor. El patrón había bajado la ventanilla de su lado. Sacó la mano. Solo la mano, extendida hacia afuera, con la palma hacia arriba, como gesto de espera, o de reconocimiento, o de algo para lo que no tengo nombre. Por el radio llegó la voz del primer escolta otra vez, más baja. Se está moviendo. Se está acercando. ¿Hacia nosotros? Silencio. ¿Hacia nosotros? Repetí. La voz tardó. Sí, despacio. Caminando hacia la camioneta del Swiftsia. Patrón, en ese momento debería de haber arrancado. El protocolo en cualquier situación de amenaza no identificada era acelerar, salir de la zona, proteger al patrón. Lo sabía. Lo habíamos ensayado. Mis manos estaban en el volante. No arranqué, no porque no quisiera, sino porque el patrón, sin decir nada, puso su mano en mi hombro desde el asiento trasero. Una presión suave pero clara. Espera. Esperé. Por el radio ya no decía nada ninguno de los escoltas. Podía escuchar sus respiraciones. La figura, según me describieron después, llegó hasta la ventanilla del patrón. Se quedó parada ahí. El patrón, con la ventanilla abierta, se inclinó ligeramente hacia ella. Yo no podía ver nada desde mi posición, solo el espejo retrovisor y el perfil del patrón inclinado hacia la ventana. Estuvo así durante 4 minutos. Los cuento porque los estuve contando en mi cabeza, segundo a segundo, porque era lo único que podía hacer. 4 minutos de silencio absoluto, sin radio, sin motor encendido porque lo había apagado por reflejo, sin viento, sin nada. El tipo de silencio que no existe en la carretera a ninguna hora. Un silencio que parece fabricado. Al minuto 4 el patrón se recostó de nuevo en su asiento y subió la ventanilla. Siguieron. Eso fue todo. No dijo nada. Encendí el motor. Por el radio llegó la voz del primer escolta. Camino despejado. Seguimos. Seguimos. Las siguientes 2 horas hasta el destino fueron en silencio total. Los escoltas no hablaron por radio salvo los reportes de rutina. El patrón no habló. Yo no hablé. Llegamos a la propiedad con el amanecer comenzando en el horizonte. El patrón bajó del vehículo, entró a la casa sin mirar atrás. Yo me quedé en el vehículo un momento. Rodrigo, el jefe de escoltas, se acercó a mi ventanilla. Tenía la cara de alguien que ha procesado algo que no quiere haber visto. ¿La viste?, le pregunté. Negó con la cabeza, no como respuesta, como gesto de no querer hablar de ello. ¿Qué era? No era nada que debiera estar ahí, dijo. Y se fue. En los días siguientes hablé discretamente con los 2 escoltas de las camionetas. El de adelante, Gerardo, me describió lo que había visto cuando la figura pasó junto a su camioneta para llegar a la del patrón. Me dijo que era una silueta sin rasgos definidos, que las luces no rebotaban en ella sino que desaparecían en su contorno, que no hacía ruido al caminar, y que cuando pasó a su lado, aunque había 1 metro de distancia entre ellos, sintió un frío que no correspondía a la temperatura de la noche. El de atrás, Tomás, no quiso hablar de ello. Me dijo solo una cosa, que eso ya lo había visto antes. No ahí, no esa noche, sino en otro traslado en otra carretera, 2 años antes. La misma figura, el mismo frío, la misma parada junto a la ventanilla del patrón. ¿Y qué hizo el patrón esa otra vez?, le pregunté. Lo mismo, dijo Tomás. Inclinarse hacia la ventana. 4 minutos. Seguir. Como si fueran reuniones, dije. Tomás me miró. Sí, como si fueran reuniones. Trabajé 2 años más después de eso. Durante esos 2 años ocurrieron cosas dentro de la organización que en su momento no entendí del todo, pero que ahora, con distancia,
veo con más claridad. Decisiones que el patrón tomó inmediatamente después de esos traslados nocturnos. Movimientos que a veces no tenían lógica visible en el momento, pero que semanas después resultaban haber sido exactamente correctos. Pienso en la figura en la carretera. Pienso en la mano del patrón extendida hacia afuera, con la palma hacia arriba. Y me pregunto si ese gesto era de control o de recepción. Si él convocaba a esa cosa, o si esa cosa lo convocaba a él. Me pregunto quién eligió a quién, porque en ese traslado parado en esa carretera en la oscuridad de las 3 de la mañana, lo que sentí no fue que un hombre poderoso recibía a algo extraño. Fue lo contrario. Sentí que algo muy antiguo, muy paciente, recibía a un hombre que le pertenecía, que lo había encontrado de nuevo, que venía a recordarle algo, o a cobrarle algo, o a darle instrucciones. Y el hombre, el patrón, el jefe, el que hacía temblar a otros hombres con una mirada, extendía su mano con la palma hacia arriba como un niño que espera recibir algo de alguien más grande. Salí del negocio 8 meses después. No voy a decir cómo. Lo logré. Estoy aquí. Pero hay noches, cuando manejo solo y la carretera está vacía y la oscuridad afuera de los faros es del tipo de oscuridad que parece tener cuerpo, hay noches en que pienso, ¿y si aparece de nuevo? ¿Y si no iba a buscar solo al patrón? ¿Y si todos los que estuvimos cerca quedamos marcados de alguna forma? ¿Y si también me ha buscado a mí en alguna carretera y yo no lo he notado? Esa es la pregunta que me desvela. No la certeza de que algo sobrenatural existe, sino la posibilidad de que ya haya estado cerca de mí, y que esté esperando el momento adecuado para que yo también extienda la mano. Eso es todo por esta noche. 3 relatos. 3 personas que estuvieron cerca del poder, que lo vieron funcionar desde adentro y que se encontraron con algo que el poder mismo no controla, que acaso usa el poder, que acaso es lo que está detrás de él. No sé si estas historias son ciertas. No soy nadie para certificar lo que otros vivieron, pero sí sé que llegaron a mí de formas que prefiero no explicar en detalle, y que las personas que las contaron no eran personas que tuvieran razón para inventar. Lo que sí me parece cierto, lo que me parece que estas 3 historias dicen juntas, es algo que los seres humanos hemos sabido durante mucho tiempo, y que a veces nos esforzamos en olvidar. Que el poder que se ejerce en este mundo tiene raíces que van más abajo de lo que cualquier organigrama puede mostrar. Que hay tratos que se hacen en lugares que no aparecen en ningún mapa, y que las personas que llegan muy lejos, que acumulan más poder del que cualquier ser humano debería tener, a veces han llegado hasta ahí porque algo los llevó, y ese algo siempre cobra, siempre. Gracias por escuchar. Si llegaste hasta aquí, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Cada semana traemos nuevas historias del lado oscuro de este país. Cuéntame en los comentarios cuál de los 3 relatos de hoy te impactó más. Los leo todos. Nos vemos en la próxima noche oscura.